Hoy voy a sembrar albahacas. Es un cultivo de hoja que se siembra en primavera. Colocamos en un recipiente sustrato rico en materia orgánica. Luego siempre lo humedezco y coloco las semillas al voleo. Las cubro con una capa fina de sustrato porque son muy pequeñas y vuelvo a humedecer. Tiempo de germinación de 10 a 15 días. Acá tenemos unas albahaquitas que tienen 15 días de sembradas. Siempre las siembro en un recipiente así pequeñito para poder cuidarlas mejor, que absorban bien todos los nutrientes, y después las voy a repicar. Y como es el recipiente también pequeñito, le pongo siempre con agua para que humedezca desde las raíces hacia la superficie, ¿sí? También podemos regar un poquito por arriba, pero este método también está bueno. Acá tengo las albahaquitas a un mes de haber germinado y ya es hora de hacerles un repique. En realidad lo podría haber hecho antes, pero como las sembré con frío, las tuve que proteger y prefería que estuvieran todas así juntitas. Recordemos que es un cultivo que se sugiere sembrar en primavera, y yo adelanté bastante, fines de invierno, estuve sembrando. Ahora va a ser momento de repicar. La idea es siempre tratar de reciclar los envases que tenemos. Esta es una huevera que le hice unas perforaciones de drenaje y va a ser... Mientras repico, te voy contando algunas características del cultivo. A la albahaca le gusta el sol, preferentemente el de la mañana, al menos 4 o 5 horitas. Y además los riegos deben ser regulares. Es un cultivo anual, pero no resiste las heladas. En invierno hay que protegerlas si están en macetas, entrándolas en el interior de la casa o en un lugar en donde no le dé el fresco. Y si están en el exterior y no tenés estas posibilidades, una buena medida puede ser colocarle tela antihelada. Miren ya cuánto crecieron las albahaquitas que trasplantamos acá, ¿sí? Ahora la vamos a pasar a un lugar más grande. Voy a elegir estas macetitas. El sustrato que uso es el de siempre, turba, reciclado de otras macetas, y lo que le estoy agregando ahora es compost y vermiculitas. Lo que está bueno de las vermiculitas es que va a mantener la humedad. La temperatura ideal es de 15 a 25 grados, pero también soporta 10 grados y hasta 35. Es el margen en donde la albahaca puede cultivarse. Luego de un repique, no olvidemos humedecer nuevamente y dejarla por lo menos 24 horas a la sombra. El volumen ideal de la maceta es de 3 a 5 litros y con muy buen drenaje. Las 6 albahaquitas con las que voy a comenzar. Sí, calculo que un mes aproximadamente las tendré acá y después ya al lugar definitivo. Así que bueno, dentro de un mes nos vemos en la siguiente etapa. La albahaca se asocia muy bien con los tomates, los pimientos morrón, los zapallitos, así que utilicé esos plantines de albahaca para armar los canteros de estos cultivos. Como malas asociaciones podemos mencionar entre otras la ruda y la selga. Es muy importante agregar albahacas, ya que por su fuerte olor repele plagas como pulgones, trips, mosca blanca y tiene propiedades antifúngicas.
Un consejo: a medida que van saliendo las flores de la albahaca, es conveniente ir sacándoselas para que el cultivo dure más tiempo. Si no, la albahaca terminará su ciclo. Cuando ya sea hora de recolectar semillas, dejaremos de sacar las flores. Espero que hayan aprendido algunos tips sobre el cultivo de albahaca. Nos vemos la próxima. Un saludo.